Y por eso don Ramón decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Camaradas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este sábado de cine aquí en Punto y Coma. Y el día de hoy vamos a hablar de La Señora, película casi documental de El Conde de Montecristo, la versión del 2024 que es una obra maestra. Para los fanáticos de la literatura, sí, hay un enorme pero en esta película y es ese, para los fanáticos de la literatura, por lo que comencemos con la reseña. A ver, El Conde de Montecristo es una historia que todo el mundo conoce, no creo necesario decir de qué trata la película. Número 1, porque de nuevo, El Conde de Montecristo la conocemos todos. Y número 2, porque yo hace un tiempo hice todo un resumen bastante rápido de la novela El Conde de Montecristo en este canal. Yo creo que voy a volver a hacer resúmenes de novelas. No sé, denle like y comenten si les gustaría ver eso. El punto es, no me quiero concentrar en la trama o de lo que trata la historia, todos sabemos de ese pedo, pero sí quiero hablar en el cómo está realizada esta película. Porque para empezar es una película que dura casi 3 horas. Incluso me atrevería a decir que sí alcanza a durar las 3 horas, porque pues en los intros y los cortos, pero bueno, es una película que dura casi 3 horas. Es una película de festival, o sea, se estrenó en el Festival de Cannes. Creo que es una producción francesa. Vaya, es cine extranjero, por lo que reúne una cantidad de elementos necesaria para alejarse por completo de la fórmula Hollywood. O en otras palabras, esta película no le apuesta a la rama del cine del entretenimiento, le apuesta más a la rama del cine del arte. Y esta diferenciación de la rama yo ya la he explicado en el canal o en mis redes sociales aparte. Entonces, como tal, no es que la película sea pesada o aburrida o lenta o estas cosas, porque cuenta la historia maravillosa, atrapante y cabroncísima del Conde de Montecristo. Lo que pasa es que sí se siente como una película hecha para aquellas personas que han leído el libro El Conde de Montecristo. Y si bien yo sé que producciones son diferentes y que no se debería de hacer esto, para compararla tenemos la versión del 2004 de James Caviezel, creo que se apellida el actor, que son conceptos y puestas en escena completamente diferentes. La versión del Conde de Montecristo del 2004, creo que sí es cuando se estrenó esa película, le apostó un poco más al drama de la historia, al concepto del meollo de la venganza, en el sentido de quiero recuperar el amor de mi vida que perdí, y le dieron un enfoque más de telenovela, ¿no? Más de me traicionó mi mejor amigo y nosotros terminamos en boda y ellos terminaron muertos o en la cárcel. O sea, le dieron un enfoque más romántico al pedo, cuando en la novela original el romance es lo último que importa en la historia. Importa, pero no es en lo que la historia se quiere concentrar. La historia del Conde de Montecristo habla más sobre la venganza, habla más sobre cómo este odio, este carcumen de venganza, esta necesidad de a huevo resarcir las fallas y los daños que se le ha hecho a una persona hacen que se cree una espiral, una vorágine, si quieren verlo de esta manera, de autodestrucción que lleva al autor, es decir, al Conde de Montecristo, a Edmond Dantes, a su propia autodestrucción, y que poco a poco, en aras de cumplir con su venganza y de su resarcimiento y todo esto, se va perdiendo a él mismo y se da cuenta de que deja de ser la persona inocente que no merecía el castigo y cada vez se acerca más a ser el hombre que merecía el castigo. Vaya, básicamente esta es una novela que habla del daño que la venganza puede hacer y que el cómo siempre existen personas que sufrirán el daño colateral. Y algo que me encantó de esta versión del 2024 es que sí incluyeron a los personajes de la novela original, que son precisamente ese daño colateral. Y si bien nuevamente en esta versión volvieron a agarrar la trama de Fernán, mi mejor amigo, me traicionó para quedarse con mi vieja y quiero que vengarme más que nada de este güey,
¿Qué hicieron también en la versión del 2004? Sí me gustó que, como dije, incluyeran a los demás personajes que Edmond termina arrastrando con él a su camino de la venganza y que poco a poco los va llevando en esta espiral de odio y los termina destruyendo hasta el punto en el que Edmond se da cuenta de que el camino de la venganza lo dejó peor a como estaba en sus años en la cárcel. Es un hombre que ha ganado el oro, es un hombre que ha ganado la libertad nuevamente, que tiene la oportunidad de iniciar nuevamente su vida, pero ese deseo de venganza, esa necesidad de hacer justicia hace que se pierda a él mismo. Y a lo largo de toda la película vemos precisamente eso, cómo lentamente va cayendo en un hoyo negro del que ya no puede salir. Pero eso sí, la película, al tener 3 horas de tiempo para desarrollarse cómodamente, es bastante incisiva en demostrarnos cómo lo pierde todo, cómo lo traicionan todos y cómo planea cuidadosamente cada paso de su venganza. En la versión del 2002 todo pasa demasiado rápido. Al concentrarse tanto en este triángulo amoroso y en este romance y telenovelizar la pinche película al poner que Albert era su hijo y esto y aquello, le dan un poco en la madre a todo ese proceso que sigue Edmond Dantes luego de escapar de Chateau d'If para planificar su venganza. En esta versión del 2024 vemos a un hombre meticuloso, cuidadoso, completamente entregado a cumplir el objetivo, y cada uno de sus planes, cada una de sus tretas, sabes que van a dar en el enorme resolución final que pues es la caída en desgracia de todos sus enemigos. Entonces, como tal, en esta versión del 2024 no se concentraron tanto en el qué, se concentraron más en el cómo. Es decir, mientras en la versión del 2002 se concentraron más en el cómo, es decir, cómo termina quitándole todo a Danglars, cómo termina vengándose de Villefort y cómo al final se rezarse contra Fernand, en esta versión del 2024 se concentraron más en el cómo, es decir, cómo hizo su plan, cómo cuidadosamente fue engañando a cada uno, contrató personas, armó toda la estrategia, y al final lo que termina perdiendo relevancia y francamente sintiendo yo que ocurre muy rápido es cómo caen en desgracia todos sus enemigos, dándote solamente a lo mucho 40 minutos de la película para ver la resolución final de toda esa planificación de 2 horas y 20 minutos que la película nos dio. Entonces, para personas que esperaban ver más acción y más tramas intrincadas como la versión del 2002, puede que esta película sí resulte un tanto pesada, un tanto lenta e incluso hasta lo atrevería a decir un tanto de relleno, o sea, con mucha paja. Por eso mismo al inicio del video expliqué que esta es una película hecha verdaderamente para los fanáticos de la novela, porque si bien hicieron cambios, algunos bastante importantes, omisiones, algunas bastante importantes, mantuvieron la esencia principal del libro, a los personajes más importantes del mismo y sobre todo no recortaron mucha de la información o muchos de los acontecimientos relevantes para todo este proceso de la venganza de Edmond Dantes, lo cual no es un problema porque le fueron bastante fieles a la novela. Ese problema viene desde la novela. Y es que, a ver, banda, no quiero hacer enojar a los ultrapuritanos de la literatura, pero tenemos que reconocer que El Conde de Montecristo es un pináculo de la literatura universal. Fue de las primeras novelas chingonas que lograron hacer dinero. Todos le debemos a Alejandro Dumas esta maravillosa historia, pero hablando a calzón quitado, dirían en mi rancho, tiene un chingo de relleno. ¿Y por qué tiene un chingo de relleno? Pues porque en el siglo XIX, para que un autor pudiera vivir de su arte, tenía que venderlo periódicamente a revistas o periódicos. Y novelas de 10 capítulos nada más les daban de tragar 10 semanas, 10 días o 10 meses, según el tipo de publicación de dichos periódicos o revistas. Ergo, entre más capítulos, entre más grueso tuviera una novela, más tenían de tragar los autores. No por nada Los Miserables, Los Tres Mosqueteros, esta del Conde de Montecristo, Nuestra Señora de París y muchas novelas del siglo XIX de estos dos autores que eran los rockstars de su época son tan pinches gordas, porque a más material, más dinero. Entonces, sí, El Conde de Montecristo es una obra maestra, es arte. Ya quisiéramos nosotros los autores nuevos hacer algo de tanta calidad, pero tiene relleno, tiene paja, tiene páginas y páginas de descripciones, de detalles, de viajes, de personajes, de entramaciones, y eso es
relleno. Y esta película dura 3 perras horas. Hay relleno, sí. Por lo que si no eres un fan de la novela, si no aprendiste a amar el relleno en la página, puede que te termine cansando en la pantalla. Es una película que yo sí siento un fanático ocasional no va a poder disfrutar del todo. No digo que sea imposible y que a huevo tienes que ser un erudito de la literatura, simplemente estoy diciendo que mucho de lo rescatable en lo extendido y largo de la película está para aquellos que amamos lo extendido y largo de la novela. Es como tener estos momentos de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood a lo largo de toda la película. Si a ti, como espectador ocasional, eso te vale madre, esta película se te va a hacer eterna. Porque curiosamente cuando yo fui a ver la película, que fue hace unos días, de cierta manera fui ambos espectadores. Un fanático de la novela, pero también un fanático ocasional. Y es que la novela la leí hace años. Hay muchos detalles de los que ya no me acuerdo, mucho de ese relleno que me pasó por alto. Entonces, durante la película, si bien estaban apareciendo algunos personajes y cambios y los notaba, sí hubo momentos en los que yo dije... Sí, puede ser, y creo que lo más acertado es decirlo, que esta es una novela muy hecha para... Una película muy hecha para los fanáticos de la novela. Y eso, para los que nos gusta la literatura, está bien cabrón de lograr de una adaptación cinematográfica. Como buena adaptación, tiene cambios, y lo dije hace un momento. O sea, claro que hicieron cambios en la trama, claro que hicieron movimientos, alteraron algunas historias de los personajes, y todavía me estoy debatiendo si me gustó lo que hicieron al final, porque definitivamente me gustó que mantuvieran el final original de la novela, de que no se queda con Mercedes, porque eso es bien importante, pero no sé si termino de amar lo que hicieron así al final, porque sí cambiaron algo importante de la novela, pero aún así es un resultado bastante logrado. Desafortunadamente en mi rancho no llegó subtitulada más que hasta las perras 9 de la noche y bien lejos de mi casa, por lo que la tuve que ver doblada al español, así que mucho de las actuaciones se pierde. Tiene buenas interpretaciones, pero... sí, esta es una película que le apuesta más al diálogo, no es que no tenga acción, pero sí le apuesta un poco más al diálogo. Entonces, los que hicieron el doblaje, pues sí hicieron una buena chamba, pero no puedo decir, es que tiene unas grandes actuaciones, porque no vi la versión en su idioma original, que según tengo entendido es inglés, cuando la producción es francesa. Está medio complicado ese pedo. El punto es que es una gran película, francamente, me la pasé a toda madre, pero sí, es una película muy, muy para los fans de la novela original. Así que yo a esta de El Conde de Montecristo, la versión de 2024, estrenada en el Festival de Cannes, y que es una maravilla de adaptación, que supo entender perfectamente esto de la diferencia de los lenguajes entre literario y cinematográfico, se lleva 5 estrellas completitas. No le pongo de platino o de rubí, simplemente 5 estrellas completas. Una muy buena película, digna de ser vista varias veces, espero en el cine. Y si no, pues cuando la tenga uno disponible en su casita, sí verla varias veces, porque en definitiva, sí deja de calle a la versión de 2002. O sea, la mera neta. La versión del 2004 es una buena película, pero es una pésima adaptación de la novela. Y esta no solo es una buena película, es una gran adaptación de la novela. Así que por eso se lleva sus 5 estrellas. Así que bueno, gente, eso sería todo en el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Como no tengo nada más que agregar, y como pues ustedes ya saben que me apoyan mucho suscribiéndose, comentando, compartiendo y dando like, pues me andaría despidiendo diciéndoles que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.